Como les prometí, continuamos con Pymes Rosario para poder seguir hablando sobre una ciudad que es motor de la economía nacional, no solamente regional. Para eso vamos a poder conversar ahora con Julio Calzada, que es director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, y con Alejandra Fernández, que es vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe. Julio, Alejandra, gracias por acompañarnos y estar participando en este encuentro. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo mismo digo. Muchísimas gracias por la invitación. Julio, si te parece, me gustaría poder comenzar contigo para poder hablar un poco sobre lo que mencionamos, cómo está la economía regional, el agro. O sea, Rosario es, como sabemos, la capital de uno de los sectores, para mí, el más relevante en términos de impacto macroeconómico, que es la agroindustria. Me gustaría que nos hagas un poco un raconto sobre el presente. Y Alejandra, después te voy a dar pie para que podamos explayarnos sobre un poco cómo está el estado, o sea, cuál es un poco la situación que más agobia hoy al sector productivo, que es la presión impositiva. ¿Te parece? Vamos, si querés, Perfecto. Julio, con un primer pantallazo, ¿no? Digamos, ¿dónde está hoy la agroindustria argentina, que va a tener una campaña importantísima, no sé si ya récord con algunos productos en precios récord a nivel internacional, pero bueno, ¿cuál es el presente? ¿Qué es lo que podemos esperar? Bueno, en primer lugar, la situación de la agroindustria está íntimamente ligada a Rosario y al Gran Rosario, ¿no? Estos 16 municipios que integran el área metropolitana de Gran Rosario. Y esto tiene que ver por una situación de que Dios nos vino a ver y que a prácticamente el 50% de la producción de granos de Argentina está a menos de 300 kilómetros de Rosario. Tuvimos un río con la profundidad natural como para poder llevar adelante un conjunto de instalaciones portuarias que hoy por hoy se han convertido en el principal nodo portuario exportador de granos, de harinas y aceites del mundo. Compite con Nueva Orleans, pero en el mundo no hay otro lugar donde salga tanta soja, tanta harina de soja y tanta aceite de soja, y cuando uno suma todos los granos estamos en el segundo lugar después de Nueva Orleans. Casi 80 millones de toneladas salen todos los años de las cerca de 21 puertos que se encuentran ubicados en estos 70 kilómetros de costa, desde Arroyo Seco hasta la localidad de Timboes. O sea, el complejo industrial oleaginoso, no hay otro lugar en el mundo donde en un lugar tan chiquitito, con un área tan pequeña, estén concentradas 20 fábricas aceiteras. Está el caso de Renova, que es la planta más grande del mundo, 33.000 toneladas día puede moler de soja y girasol. Y bueno, esto es una gran suerte para todo el área, no solamente para Rosario, sino para los municipios aledaños, porque le permite potenciar de casi 44.000 millones de dólares que van a ser las exportaciones de granos, harinas y aceite de Rosario, y el área de influencia de Rosario salen cerca de 25.000 millones de dólares. La situación hoy por hoy, de alguna manera, del Gran Rosario y de la economía del Gran Rosario, hay una preocupación importante y tiene que ver por la falta de agua y los problemas que se derivaron de que hemos tenido 2 años anteriores Niña. El efecto Niña tiene que ver falta de precipitaciones pluviales, falta de lluvias en las zonas productivas de Argentina, que están ligadas y muy cercanas al Gran Rosario. Normalmente no se producen situaciones de 2 años de sequías y de efecto Niña. Este año aparentemente vamos hacia un tercer año Niña, con lo cual hay una gran preocupación en todo lo que tiene que ver con el cultivo de trigo principalmente, donde bueno, los productores están esperando a ver cómo se desenvuelve cómo vienen las lluvias en estos próximos días, como para poder llevar adelante. La situación argentina se ha beneficiado, si uno puede decir que se beneficia de una guerra, que realmente las pérdidas de vidas humanas son lo más importante a analizar, pero bueno, si uno puede decir que la guerra ha traído como consecuencia un fortalecimiento de los precios de los granos, que evidentemente van a impactar positivamente en las exportaciones. Pero bueno, la preocupación hoy por hoy, que ya se vivió en el año anterior tuvimos menos soja, menos maíz, producto de la falta de agua, y bueno, y en los próximos días el área nuestra, que es GEA, Guía Estratégica para el Agro, no ve mayores precipitaciones, con lo cual el tema esperemos que se revierta
en el futuro. Ese es un poco el pantallazo de la agroindustria y después creo que Rosario no es solamente la agroindustria, Rosario también es su comercio, sus servicios, sus sectores productivos, que hoy por hoy han visto, una recuperación de la actividad productiva post pandemia, pero que adolece de inconvenientes como lo va a comentar ahora Alejandra, de los temas de presión impositiva y otros temas productivos, otros problemas productivos. Exacto, Alejandra, bueno, lo mencionamos en la charla recién con la senadora Carolina Lozada. Ella recoge constantemente como una de las primeras planteos o demandas de parte del sector productivo que la presión impositiva, o sea, el nivel de impuestos que cobra el Estado, la provincia y los municipios, se está volviendo cada vez más pesado para una actividad productiva que todavía no puede entregar más rentabilidad. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el punto en el que está este problema? Mira, hay una primera mirada que significa ver cómo Argentina es uno de los países que más carga impositiva tiene, tanto nacional como provincial. Nosotros como Consejo Profesional intentamos que vean al contador, al profesional de ciencias económicas, como un aliado estratégico que trabaja para que esto se pueda llegar a un buen puerto de las mejores condiciones. Hemos tratado e intentado formar parte de las mesas de enlace, tanto en la provincia como en la nación, como en el municipio, para dar las mejores ideas del profesional en ciencias económicas que está en el campo de batalla junto al empresario. Nosotros creemos que somos aliados estratégicos de cada una de las empresas, pymes, productores agropecuarios, industriales, para poder trabajar de la mejor manera. Lamentablemente, Argentina es un país que no tiene previsibilidad, donde te moves con cambios continuos de impuestos, de normas, con vencimientos que son y no son, con situaciones que van cambiando día a día, con lo cual nosotros creemos que la capacitación del profesional de ciencias económicas tiene que ser continua, porque si no, no podés darle a tu cliente, a ese productor, a ese empresario, la mejor formación para que él tome decisiones. Lamentablemente, las decisiones se toman en un contexto de mucha incertidumbre. Hoy hablas de algo y mañana siempre tenés que decir como que, bueno, hoy lo que te propongo es esto. Después tenés el tema de las normativas que salen, de las resoluciones, donde nos piden a los profesionales que expongamos al empresario que está intentando esto de mejorar en su industria, informemos planificaciones fiscales, con lo cual realmente uno siente desde este lugar que lo único que puede es batallar a veces en campos de batalla que son muy, muy difíciles, ¿no? Y que no sabe cuál es el resultado de esta batalla. Lo que nosotros sí tenemos claro, que un profesional en ciencias económicas tiene que ser una persona absolutamente capacitada para estar al lado del empresario, ya sea el pequeño empresario, el pequeño productor o la gran empresa, para que sienta que no está solo, porque la realidad es que en esta soledad y en esta incertidumbre no podemos pensar en una Santa Fe potente, en una Santa Fe industrial, económica, que lleve adelante proyectos que hagan bien a todo el país. Vuelvo a repetir, nosotros creemos que somos aliados estratégicos y bregamos desde el Consejo Profesional para que los profesionales entiendan que esa es la mejor forma. Trabajamos para que el empresario entienda que únicamente un profesional matriculado es el profesional que puede llevar adelante esa alianza, pero bueno, es muy difícil el día a día, ¿no? Lo vemos. Bueno, hoy sabrán ustedes las noticias, una cautelar que presenta Cava, impuestos que se prorrogaban, pero para unos sí, para otros no. Entonces, ¿cómo le explicás
a un empresario esto, que ni siquiera vos tenés explicación, ¿no? Porque es todo muy, muy complejo. Julio, te voy a llevar a la soja puntualmente en esta próxima consulta, y es, como mencionaste, la Argentina está dentro, como en otros casos, otras zonas de cultivo, afectada por una, no sé si llamarla ya sequía, pero por una cosecha o siembra bastante seca, y eso ha ayudado básicamente a que el precio a nivel internacional suba, ¿no es cierto? O sea, el stock y la oferta están contenidos por el clima y de alguna manera ese faltante se compensa con precio. La soja acaba de tocar su máximo histórico, o sea, se vendió un contrato de $650, que creo que es el más alto hasta ahora que he registrado. Y la pregunta es eso, ¿qué pasa con la Argentina? Vos habrás leído los análisis que se hacen acá para los que siguen el día a día cambiario, que hay todavía mucha soja por liquidar, que hay soja retrasada. ¿Ayudará este precio a que pueda, digamos, avanzarse esa liquidación? ¿O por ahora crees que los productores vienen con su propio ritmo? Bueno, es un tema interesantísimo que vos estás planteando en este momento respecto a qué van a hacer los productores con la producción de soja. A ver, partamos de la base que cuando arrancó la campaña que se ha cosechado, nosotros estábamos en el orden pensando que podía haber 49 millones de toneladas de producción. Y los problemas climáticos que se fueron dando a lo largo de los meses estivales nos llevaron a 42 millones de toneladas. El tema es el siguiente, cuando uno escucha, por ejemplo, los analistas del mercado de granos y los consejos que muchas veces le dan a los productores, le están planteando a los productores que dice fijen precio porque el precio $650 es un precio excelente, pero el productor tiene una filosofía empresarial que tiene que ver con el cuidado de su mercadería y la retención de su mercadería, pero no retención en términos especulativos, es porque con su mercadería él posteriormente paga insumos, posteriormente realiza distintos tipos de operación. Y si uno mira la historia de lo que ha sido en los años anteriores, llega a la conclusión que la postura de los productores ha sido correcta, porque realmente ellos han mantenido y han defendido su producción y han defendido su ahorro. La moneda de ahorro es concretamente el poroto. Primero venden el maíz en su gran mayoría, luego retiran el poroto. La sensación que da que por más que el gobierno ya en su momento había implementado una experiencia que hizo el ministro de Economía, el doctor Guzmán, cuando hizo una pequeña baja en los derechos de exportación para tratar de agilizar las ventas pero esa experiencia no dio resultado positivo, y creo que acá lo que no hay ninguna cuestión especulativa, no hay nada para pegarle al productor, es simplemente que con su mercadería él la tiene en su poder, prefiere almacenarla y posteriormente la mercadería finalmente va a terminar de salir o se va a terminar vendiendo. Así que el problema es que estamos cortísimos en materia de dólares, en materia de reserva, pero sin lugar a duda que a lo largo del año la mercadería se va a vender. Alejandra, describiste hoy algo muy presente, muy de actualidad, que es la postergación de los vencimientos que se dispuso por una medida judicial. Me gustaría un poco también que puedas contarnos cómo es la carga tributaria a nivel provincial, porque también hay un deseo siempre presente de que las provincias tienen su propio aporte, ¿no?, en este problema, y es que ingresos brutos, por ejemplo, que es un impuesto que afecta a la producción de manera transversal, pueda tener una alícuota menor. En el pasado eso se pudo dar, pero ahora esto se revirtió. ¿Cómo está hoy la carga tributaria provincial? Bueno, la carga tributaria provincial es alta. Nosotros hemos trabajado a nivel nacional con el trabajo del convenio multilateral, que no es un tema menor, porque la provincia de Santa Fe es un eje productor y comercial para muchísimas provincias, entonces el productor o el empresario santafesino además tiene que estar con la carga de otras provincias y hacen bastante complejas las liquidaciones y el manejo de la actividad. En esa cuestión nosotros hemos trabajado para que
llevar tanto a la provincia de Santa Fe como a nivel nacional trabajos profesionales con respecto al tema impositivo. Lo que decía un poco Julio, que quiero también enfatizar, que en un país sin moneda el productor agropecuario va a guardar lo que a él le sirva para seguir trabajando, que es su propia producción. Porque esa es la única manera, yo lo veo en los pequeños productores, que esa es la única manera que pueden planificar. Porque la moneda en la Argentina no existe, entonces la única forma que tienen de llevar adelante a buen puerto su actividad y cuidar lo que tanto les costó es cuidarlo a través del stock que van manejando para comprar los insumos, para pagar. Esto creo que no es un tema menor. A veces cuando yo coincido mucho con lo que dice Julio acerca de cómo ve el productor su actividad y este es el momento de vender. Ellos saben cuándo es el momento de vender, porque es el momento en que necesitan para pagar insumos, para pagar impuestos. No es que están haciendo algo en contra del país, están tratando de que su actividad sea rentable y de apuntalar una producción que le sirve a todo el país. Si las cosas fueran diferentes, seguramente las ventas se harían en otros momentos, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un país sin moneda y con alta carga tributaria, vas tratando de hacer lo que podés y cada actividad lo hace de la mejor manera o de la manera que siente que se resguarda. El productor agropecuario se resguarda, como dijo Julio, con sus porotos, pero es así. Y uno como profesional en ciencias económicas sabe y acompaña esas situaciones en las planificaciones que hace para poder llevar a buen puerto estas actividades, porque la previsibilidad es algo que nos gustaría a todos vivir con cierto grado de previsión, pero también van surgiendo otras cuestiones que tienen también que ver con cosas que no podemos manejar, como las cuestiones climáticas que hablaba Julio. Entonces, vos sabés cómo tener que trabajar eso. Lamentablemente, tanto a nivel provincial como nacional, uno hace el aporte desde los consejos, tratando de aportar conocimiento desde el lugar que a uno le toca, que es el acompañamiento del empresario. A veces no es tan simple que lo que uno propone o lo que se estudia o lo que se quiere discutir como profesionales llegue a buen puerto, pero te puedo asegurar que se intenta y que se trabaja para eso. Julio, estamos en estos días, bueno, hablando mucho de importaciones, festival más o menos, pero me gustaría que atendiendo, como mencionaste vos, a que el agro está sujeto a factores que no domina, como el clima y como un conflicto bélico en Europa que afectó mucho sus precios. ¿Cuál es la proyección que tiene hoy la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la campaña que está en marcha, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que deberíamos esperar, por lo menos con la proyección que hacemos hoy? O sea, entendiendo nuestro clima y en dónde está hoy la guerra en Ucrania. ¿Cuál podría ser el valor estimado de la cosecha y el valor de lo que aportaría en términos de exportaciones este año? Bueno, no tanto en el trigo o en la cebada, sino en el resto de los cultivos, un poquito reciente, más que todo por la problemática del agua que se está presentando. Nosotros en el tema trigo, el área nuestra, Guía Estratégica para el Agro, que es un área que tiene 30 estaciones meteorológicas, y tenemos allí al ingeniero Cristian Russo con todo un equipo trabajando, la nuestra fue la primera institución de las bolsas que planteó de que la situación del trigo iba a ser compleja, lo que nos valió varios cuestionamientos en ese momento, pero bueno, Cristian Russo con su equipo, y porque además nosotros tenemos la asistencia de Alfredo Lorriaga y de todo un equipo que en materia climática nos asisten y que es un equipo de primer nivel, que se podría decir uno de los más importantes que debe haber en Latinoamérica. Y ellos lo que están viendo concretamente es que por el momento las estimaciones de área sembrada de trigo van a bajar cerca de un 10% aproximadamente y habrá que ver los rindes, pero no vamos a estar en 22 millones de toneladas de producción de trigo, sino que tal vez podamos estar mucho más abajo, en 19 millones aproximadamente. Por el momento, aunque todo es muy
muy reciente. Lo que hacen muchos productores, están esperando a ver que avance las aguas, que pueda llover, y bueno, van a ciclos que son ciclos más diferidos de cultivo, pero hoy hay una espera muy fuerte, ¿no? Muy fuerte a ver si efectivamente, y algunos quizás no hagan trigo y directamente vayan a la cosecha gruesa. Los otros temas que son también relevantes por el momento tienen que ver con el tema de gasoil, tienen que ver con el tema de fertilizantes. Allí el gobierno toma una decisión que era pedida por el sector productivo, la bolsa había estado pidiéndola con otras entidades. En la semana pasada el corte de biodiesel con gasoil decidió elevarlo del 5 al 7,5% y le agregó un 5% más en estos 60 días. Al margen del debate de alimentos, energía, la FAL, que es un tema lógicamente humanitario y que es importante ver, la realidad es que Argentina está importando gasoil fuertemente porque no llega a cubrir la demanda, y la idea de poder usar el biodiesel y las plantas locales, hay casi 4 millones de toneladas de capacidad de producción, las plantas están inactivas en su gran mayoría, las pymes cubren el corte, pero bueno, esto le puede permitir de alguna manera evitar importaciones de gasoil que en alguna medida, y bueno, poder cubrir con la producción local de biodiesel y efectuar un corte más importante. El otro tema que también se suma a las problemáticas tiene que ver con el tema de la falta de fertilizante y todos los problemas que ha traído la guerra, concretamente, teniendo en cuenta que Rusia es un importante productor de fertilizantes, y la falta de dólares que tiene el Banco Central. Ese tema lo está viendo CIAFA, que es la Cámara de la Industria de Fertilizantes. Nosotros con ellos hicimos una nota hace 2 meses atrás, donde planteábamos que podía haber pérdidas de producción de 3.000 millones a 4.000 millones de dólares en trigo y maíz si no teníamos los fertilizantes en el momento justo. El gobierno está atendiendo esta problemática, pero con una frazada muy corta, porque tiene que atender las importaciones de gasoil, las importaciones de gas y por el otro lado también las de fertilizantes. Así que bueno, me parece que es muy temprano todavía para poder ver qué puede pasar en la cosecha gruesa, pero las problemáticas tienen que ver con la cuestión de los insumos, específicamente los fertilizantes, y la problemática del clima. Bien, se nos terminó el tiempo, así que quiero, Julio, Alejandra, agradecerles enormemente por habernos acompañado en nuestro evento de Pymes Rosario. Nos dan un panorama, bueno, por lo pronto mucho más preciso tal vez de lo que podemos manejar normalmente sobre qué esperar de la situación del agro en estos momentos. Voy a tomar, Julio, tus estimaciones para que las manejemos como información, porque creo que más allá de la complicación de la guerra, el efecto del clima es algo que lo tenemos que empezar a interiorizar con más firmeza. Alejandra, también te agradezco tu aporte, a los dos por habernos acompañado, y bueno, espero que continúen y pudiendo seguir este evento. A todos los demás les pido una pequeña pausa y ya nos conectamos con la continuidad de Rosario Pymes.